Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos bienvenidos al canal del Peso, la verdad. Sean todos muy cordialmente bienvenidos. Bendiciones de parte del Señor. Me acompaña en esta tarde el señor Eliseo Delgado directamente desde Guatemala y su servidor Jonathan Vargas desde el país de Chile, de Valparaíso. En unos minutos más se va a conectar don Juan García desde México y esperemos que también pueda conectarse don Ariel Cañete desde Paraguay y quién sabe también Gustavo allá, Gustavo Trelle de Perú. Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva refutación a Néstor Díaz. Dejo la palabra a Eliseo Delgado. Gracias, Jonathan. La verdad, hace tiempo que no venía por acá otra vez al peso, la verdad, pero ya estamos de vuelta. Y ahorita pues vamos a ayudar a las personas a ver los argumentos valibles a favor de lo que es el bautismo de infantes. Contra una persona que ataque el bautismo de infantes y tristemente sin argumentos, sin libro, ni página, ni autor. Entonces vamos a ampliar mucho más el conocimiento, vamos a ver el trasfondo de las escrituras, el trasfondo de la iglesia y así vamos a dar que el bautismo de infantes es totalmente bíblico, histórico e incluso confesional. Sí, así es. Queremos saludar también a nuestros fans número uno que están pendientes de nosotros casi todos los días. Señor Arnold Cobardillo, un saludo a él, nuestro fan número uno. ¿Ah? Gracias Arnold por darnos preferencia y estar pendientes de nosotros. Lo mismo también del señor Sisu, aquel señor que le gusta pactar debate y no presentarse, también lo saludamos, es fan número uno también del canal del Peso, la verdad, y también a Carlos Amaro también, todos ellos que están muy pendientes de lo que sucede aquí en el canal. Bien, entonces, nos compete ahora una reputación al señor Néstor Díaz, que se hace llamar a sí mismo el teólogo. Hoy en día estamos, la verdad, las cosas muy influenciados por ese tipo de cosas de autopronunciamientos. ¿Ah? Hay unos que se autoperciben de apologeta, hay otros que se autoperciben de teólogo. ¿Ya? Aquí hay uno que se autopercibe de el teólogo, así que vamos a refutar a Néstor Díaz. Rápidamente voy a colocar aquí, vamos a escuchar alrededor de 3 minutos más o menos, y luego vamos a seguir con, porque él hizo un video de 6 minutos que lo vamos a colocar ahora, y en este video él ataca la doctrina del bautismo de infante, y nosotros lo que vamos a hacer es eh, tratar de refutar, bueno, no vamos a tratar, lo vamos a refutar, que mejor dicho. ¿Bien? Así que ahí está, alcanza a ver, ¿cierto, Eliseo? ¿Cierto? Sí, ahorita sí, mira. Muy bien, entonces aquí vamos a escuchar a Néstor Díaz. Eliseo me avisa si se escucha o no. Yo voy a colocar esto a un Ok. volumen relativamente alto. ¿Ya? Y vamos a escuchar al Señor Néstor Díaz por qué el bautismo de infante no es bíblico. ¿Ya? Así que vamos a darle play acá. ¿Ya? De iniciación a la comunidad, aplicado a los niños, esto no debe ser un argumento suficiente para confundirlo por tres razones. A. El sentido inclusivo del rito. La circuncisión solo era aplicada a los varones, pero con el bautismo se incluyen a las mujeres, así que el alcance es mayor. B. El origen. Parece que el bautismo cristiano tiene su precedente inmediato en el bautismo de Juan, y este último procede de los ritos de abluciones retratados en Éxodo 19, 10 al 14, 40, 12 al 15, que implicaban el lavamiento como un símbolo de purificación. Así que dichas abluciones, no la circuncisión, son el referente para el bautismo. C. La circuncisión es una sombra de la encarnación de Cristo, no del bautismo cristiano, tal y como dice Colosenses 2:11, en él fuisteis circuncidados. Y así como el sábado haya su cumplimiento en Jesús, Hebreos 4, 1 al 3, 9 al 12, la circuncisión es una sombra de Cristo, no del bautismo. Ya, hasta ahí entonces esta primera parte. Y volvimos a StreamYard. Bien, vamos a quitar un poquito a este individuo. Ya lo escucharon ya entonces todos nuestros teleaudiencia. Ya lo escucharon ya. Y quisiera partir por el principio. Vamos a también tengo una
una presentación aquí. Déjeme quitar esto. Ya. Ya tengo aquí una pequeña diapositiva. No sé si se alcanza a ver. Ventana. Aquí está. Ahí está. Ya, ¿se ve la diapositiva, cierto, Eliseo? Sí, se mira. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Él dice, el bautismo incluye a mujeres, la circuncisión no. Por tanto, el bautismo tiene un alcance mayor. ¿Quieres decir algo, Eliseo, respecto a esto? Por ahorita no. Ya. Dice, el bautismo incluye la circuncisión, no. La circuncisión no. Por lo tanto, el bautismo tiene un mayor alcance. Es decir, desacredita, porque... Bueno, aquí plantea una falacia de petición de principio, porque dice comparar el bautismo con la circuncisión. La verdad es que ese es un argumento bastante pobre, pero no es el argumento principal de la postura reformada. Sin embargo, él saca fuera de contexto eso y dice que el bautismo incluye a la mujer, y como el bautismo incluye a la mujer y la circuncisión no incluye a la mujer, por lo tanto el bautismo tiene un alcance mayor. La verdad de las cosas es que es una ignorancia total, y lo vamos a demostrar con Génesis 17:7, desde el planteamiento de lo que significa el pacto. ¿Ya? El pacto está simbolizado con un acto, y ese acto es la circuncisión. Pero vamos a mostrarle al Señor en estos días, para que deje de decir incoherencias teológicas, incoherencias bíblicas también, lo que simboliza la circuncisión. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Me pregunto yo, y le hago la pregunta a toda nuestra audiencia, ¿ustedes creen que cuando dice descendencia aquí no incluye a las mujeres? ¿Ustedes creen eso? Que cuando el pacto dice que este se establecerá un pacto entre mí y ti y tu descendencia, no incluye a las mujeres porque la circuncisión solamente se aplica a varones? Me hago esa pregunta, Eliseo. Demasiado interesante. Entonces, cuando la Biblia habla de lo que son descendientes, no solo incluye a lo que son varones. Claro, parece que el señor Néstor Díaz lo entiende así. Bueno, lo cierto es que aquí en la descendencia sí está incluida las mujeres, y que el pacto se aplique a varones. Eso no indica que las mujeres queden afuera, porque el pacto, la acción el simbolismo del pacto se aplica solamente a varones. Y eso obviamente en el bautismo la aplicación es distinta, el simbolismo es distinto obviamente del bautismo, pero el pacto es el mismo, señor Néstor Díaz. Acuérdese que aquí dice pacto perpetuo, es decir, perpetuo es para siempre, ¿ya? Y si leímos un poco más adelante en Génesis 17, 10, 11, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal el pacto entre mí y vosotros. Ahí está, la señal del pacto. Entonces, si la señal se aplica a hombre, las mujeres quedan afuera del pacto, y si las mujeres quedan afuera del pacto, Eliseo, ¿cómo va a haber pueblo si las mujeres quedan fuera del pacto? ¿Cómo se van a reproducir entonces? Bueno, Fuera de la lógica. Son las falacias de aquel que se hace llamar el teólogo. El teólogo responde. Sí, más bien debería llamarse el teólogo miente. Bien. Bueno, en estos días comete falacia de francotirador, ignorando el simbolismo tanto de la circuncisión como del bautismo, creyendo que el bautismo no tiene relación alguna con la circuncisión por el hecho de que incluye a las mujeres. Ignorancia total. Bueno, ya quedó refutado entonces. ¿Ya? ¿Algo que decir? Bueno, en este caso, déjame ver. En este caso, cuando nosotros hablamos de la circuncisión y pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, lo podemos basar también en Romanos 4.
Solo voy a leer un versículo que ayuda tanto para entender lo que tanto Pablo como el Antiguo Testamento se refieren a lo que es la circuncisión. Dice Romanos 4, verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tanto se mencionan mujeres como se mencionan hombres, porque parte del pacto o parte de la descendencia forman tanto el hombre como la mujer. Porque cuando nosotros hablamos de descendientes, según las familias judías, incluía el padre de familia, la esposa y los hijos. Entonces, en este caso, si nosotros decimos que la circuncisión solo era para los hombres, al igual de lo que es el bautismo, entonces, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Por qué se bautizó Lidia entonces en Hechos? No tiene ningún sentido. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Se alcanza a ver ahí, Eliseo, que dice que el número 2 ahí está en color amarillo? Sí. Sí. Ya. Dice, el bautismo viene del bautismo de Juan y este está relacionado con un lavamiento en Éxodo 19, 10, 40 y Éxodo 40, 12, 15. ¿Ya? Si me dan rápidamente permiso para leer, vamos a leer Éxodo 19 del 10 al 40. Bueno, ¿cuál es el argumento aquí de Néstor Díaz? Néstor Díaz dice que el bautismo cristiano, viene del bautismo de Juan. ¿Ya? Dice que el bautismo cristiano viene del bautismo de Juan y está relacionado con un lavamiento. ¿Ya? Y se va más atrás a Éxodo capítulo 19, verso 10, dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Muy bienvenido Juan García de México, que está aquí con nosotros. Juan, Hola mis hermanos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Liceo, buenas noches. Aquí venimos para poder opinar acerca de este tema tan interesante. Te ansiábamos tener, viejo. ¿Qué tal? Vámonos. Oye, ya refutamos la primera parte donde, bueno, Néstor Díaz dice que el bautismo incluye a mujeres, la circuncisión no, y por lo tanto no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Entonces, lo refutamos okay. porque el pacto que Dios hizo con Abraham incluye a las mujeres, y no porque el símbolo se aplica a los hombres, las mujeres queden fuera. Entonces, ¿de dónde vienen los hombres, verdad? Claro, si no podía reproducirse el pueblo de Dios, pues si quedan fuera las mujeres. No hubiera pueblo entonces. Claro. Y solo ahora una consulta. Ajá. Aquí dice, está relacionado con un lavamiento en Éxodo 19 del 10 al 40. Sí. Estoy en Éxodo y solamente tiene 25 versículos. Éxodo capítulo 19. Del versículo 10 al 40 dice la cita. No sé si Néstor lo colocó del 19 al 40, del 10 al 40, perdón. En detalle, viejo, vamos a solucionar eso de inmediato. Porque él, no sé si Néstor Díaz dijo que es Éxodo 19 al 10 al 40, yo escuché eso. Entonces, qué buen detalle. Ahorita estoy viendo de que tiene solamente 25 versículos el libro de Éxodo 19. Eres tan observador. Por eso está en el canal del Peso de la Verdad, Liceo, porque eres así de observador. Ya. Aquí está. No, dice de Éxodo 19 al 14. Dice Éxodo 10, 19 al 14. Dice. Y Éxodo 40 del 12 al 15. Oh, ya. Creo que fue un error mío. Ya. Pero ahí donde dice que se deben lavar sus ropas, dice. Claro. Espera, dame un segundito. Ya, estamos aquí entonces. Ya.
Bueno, aquí es un error, no olvídense de eso. Bueno, en todas cosas, Éxodo 19 habla de un lavamiento. Y Éxodo 40, si nosotros vamos a Éxodo 40, que son los textos que él menciona del 12 al 15, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo reunión y los lavarás con agua. Bueno, todos esos textos que hablan de un lavamiento, el señor Néstor Díaz los saca fuera de contexto, lo hace relación con el bautismo de Juan el Bautista. Y dice, de ahí viene el bautismo cristiano. Y como en el bautismo de Juan el Bautista no hay bebés, y en estos lavamientos que se hace en Éxodo 19 y en Éxodo 40 no hay bebé, él concluye que no hay bautismo de bebé. La verdad es que es una burrada de argumento, ¿ya? Yo no entiendo cómo alguien que se hace llamar teólogo da este tipo de argumentos tan, ¿cómo decirlo? Para que no se... Para que no suene como insulto. Mediocre. Ya, damas y caballeros, nuestra audiencia hemos hecho, ¿cierto?, un pequeño cuadro, ¿cierto?, comparativo. El bautismo de Juan Bautista no es el bautismo cristiano y lo vamos a comparar aquí en el canal del Peso de la Verdad, ¿ya? Primero, el bautismo de Juan... hermano? Sí, ahí está, creo que tiene todo el zoom posible, dijo. ¿Se alcanza a leer, cierto? Poco. ¿Se alcanza a leer? Ya. Bueno, yo sí lo leo bien. Ajá. No, dice... No me sirven los lentes, entonces... Ya. El bautismo de Juan el Bautista va dirigido a toda la nación judía. Así es. ¿Ya? Tú no encuentras a ningún gentil en el bautismo de Juan el Bautista. Mientras que en el bautismo cristiano está dirigida tanto a judíos como a gentiles. Primera diferencia. Muy bien. Segunda diferencia. El bautismo de Juan el Bautista es iniciado en el Antiguo Testamento a través del bautismo de prosélito, aquellos que quieren ser, no son gentiles, pero quieren ser parte del pueblo de Israel. Tenían que circuncidarse y también Así es. en el Nuevo Testamento, que es el bautismo cristiano, está iniciado por Jesucristo mismo. Y el Señor en estos días cree que el bautismo cristiano está iniciado por Juan el Bautista en el río Jordán. La incoherencia, ¿eh? La incoherencia, ¿ya? Señor, en estos días, el bautismo cristiano está fundado, iniciado por la persona de Jesucristo, no por Juan el Bautista. Así es. ¿Ya? Y eso fue después de que Cristo murió y resucitó y puso la institución, no antes. Claro. Tercer punto, el bautismo de Juan el Bautista, damas y caballeros, no hay fórmula bautismal. En otras palabras, no hay fórmula trinitaria. En ninguna parte, además que es imposible porque dicha doctrina todavía no existía, está que Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay bautismo trinitario allí. Mientras en el bautismo cristiano sí hay bautismo trinitario. Así es. ¿Ya? Y como último punto final, el bautismo de Juan el Bautista no venía acompañado de dones, ¿ya? Porque se trataba de aquel pueblo que no podía ir al tabernáculo de reunión a justificarse sus pecados, porque en el tabernáculo estaba Caifás, que era yerno de Anás y no hijo. Y como era yerno y no hijo, el pueblo sabía que estaban violando la ley porque debía ser el hijo quien debía estar de sumo sacerdote y no el yerno. Y por eso venían a Juan el Bautista a bautizarse en el río Jordán. En cambio, el bautismo cristiano sí venía acompañamiento de dones. Por lo tanto, señor Néstor Díaz, está refutado. El bautismo de Juan el Bautista no tiene nada que ver con el bautismo cristiano y se lo hemos dicho acá en el canal de Verdad para toda nuestra audiencia. ¿Algo que decir, estimado? Solo una cosita. ¿Le podrías quitar la burbuja que tiene tu micrófono? Porque a veces se distorsiona el audio. Ajá. Esta cosa. Porque... Ahora sí. Uno, dos. A ver, ahora sí. Okay. Bueno, en este caso incluso lo podemos ver de que tanto los gentiles trataban de bautizarse con Juan, pero aún así solo eran los judíos quienes se acercaban a Juan el Bautista, porque solo
el pueblo judío reconocía verdaderamente, uno, quién era el sumo sacerdote en ese momento, que era Juan el Bautista, y número dos, los judíos eran los únicos que conocían las leyes de purificación, porque sabían perfectamente, así como en el Antiguo Testamento se nos muestra, Dios dice en uno de los con uno de los profetas de que Dios ya estaba hastiado de los sacrificios, ya estaba hastiado de tanto derramar sangre, que dijo que de verdad no solamente era el sacrificio que tenía que hacer, sino también arrepentirse de corazón, que era lo que Juan el Bautista estaba predicando más que todo y preparando al pueblo judío para la llegada del Mesías. Por eso Juan instituye este tipo de bautismo. En cambio, Cristo ya es una manera distinta de lo que es el bautismo. Exactamente. Ahora, Juan, aquí lo puse de manera que se pueda ver, lo puedes ver, ¿cierto? Así es, así sí se puede ver. Aumentado. De hecho, lo que dices, Eliseo, es muy interesante porque cuando la gente pasa por desprevenido lo que Juan Bautista estaba haciendo, claramente todos los sacerdotes iban con Juan Bautista, precisamente por lo que el hermano Jonathan Vargas dijo, que en la escritura se marca que el sacerdote que estaba administrando el templo era este Caifás, ¿sí? Este yerno de Anás. Entonces, según la ley levítica, tenía que ser descendiente levítico para poder administrar el templo, pero también los sacerdotes sabían claramente que él estaba violando las leyes de Dios, por eso se arrimaban a Juan Bautista en el río Jordán y no iban al templo. Entonces sabían que el último levita que quedaba era Juan Bautista. Y creo que más para adelante en el video que hace Néstor Díaz, habla claramente diciendo, comparando supuestamente el bautismo de Jesús estipulado después de que él resucitó, creyéndolo comparar con Juan Bautista, pero eso es falso porque Juan Bautista, el único bautizo que él sabía como levítico, como lo de la tribu de Leví, era el bautismo por ablución, no por inmersión, que lo confunden mucho, que Cristo nos dio un ejemplo de qué. ¿De qué nos da un ejemplo? No es nada comparativo, como lo que dice el hermano Jonathan aquí, que pone aquí lo escrito que el bautismo de Juan Bautista no es el mismo bautismo que Jesucristo estipuló después que él resucitó. Adelante, hermano. Bueno, ya refutamos el primer punto, que el bautismo incluye a las mujeres y por lo tanto tiene mayor alcance, lo cual es una burrada porque lo refutamos porque el pacto abrahámico es con toda la descendencia y están incluidas las mujeres en ese pacto y el simbolismo se aplica solamente a los varones. Así que por lo tanto está refutado señor Néstor Díaz en la primera parte. La segunda parte lo acabamos de refutar también. El bautismo de Juan Bautista no tiene absolutamente nada que ver con el bautismo cristiano. Vamos a la tercera parte, entonces, donde él habló. Dijo que la circuncisión es sombra de Cristo, no del bautismo. Yo me estuve investigando, y me preguntaba, ¿dónde, qué parte de la postura reformada enseña que la circuncisión es sombra del bautismo? Y otra cosa más, otra pregunta más. ¿Qué quiere decir eso? Porque te deja una interpretación abierta. O sea, ¿qué quiere decir que la circuncisión es sombra del bautismo? O sea, te fijas que ya comenzamos. Bueno, y obviamente esto es una falacia de espantapájaro, porque nunca presentó el documento quién dijo tal cosa. O sea, ¿dónde la postura reformada dice que el bautismo, que la circuncisión es sombra del bautismo, y en qué sentido por lo demás? Así que por lo tanto está cometiendo una falacia de espantapájaro, pero horripilante, y también falacia de petición de principio, porque no muestra ningún documento donde está escrito tal cosa. Bueno, así es. En fin, vamos a Colosenses 2:11-12, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, está hablando de una circuncisión espiritual. Así es. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Aquí todo el contexto, mi estimado, está en el lado espiritual, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Y aquí voy a recalcar aquí con él, aquí, ya. Con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Observen el en él, con él y con él. Con él
Yo cuando fui bautizado solo. Esto no me acompañó. O sea, literalmente, Cristo no estaba conmigo cuando me bautizó. ¿Ya? Y yo no estoy hablando en términos espirituales, estoy hablando en términos físicos, reales. Pero aquí cuando el texto dice que somos sepultados con Él en el bautismo, está hablando netamente en términos espirituales, un bautismo espiritual. Aquí no hay ni una sola gota de agua, damas y caballeros. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacen estos días es tomar el texto, que es su especialidad por lo visto, y sacar fuera de contexto. Ya lo hizo ya con el tema de que la circuncisión no incluye a las mujeres y que por lo tanto el bautismo sí y es mucho mejor. ¿Quieren decir algo, estimado? Eliseo. Eliseo. Dale, Juan, si querés. Efectivamente, creo que en estos días, en lo que habla de Colosenses capítulo 2, versículo 11, cuando él dice, y él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar en vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y cuando hablan de versículo 12, que dice, sepultados con él en el bautismo, si nosotros nos vamos a la primera regla básica de interpretación bíblica, la palabra sepultados en griego significa subdapto, que quiere decir entrar en compañía con, dice el diccionario teológico Strong, figurativamente. Entonces, como dice el hermano Jonathan, en realidad aquí no se está hablando nada acerca de lo que es el agua. Si vemos todo lo que es el contexto que rodea el texto, no está hablando absolutamente nada de agua. Al contrario, ese texto nos beneficia a nosotros, que más para adelante lo vamos a explicar, donde realmente el sello o la señal de la circuncisión fue cambiada por lo que es el bautismo. Entonces, este texto también está fuera de contexto, está igual como Romanos capítulo 6, versículo 4, que también lo vamos a explicar más para adelante, donde lo sacan tajantemente fuera de contexto. Quiero que quede bien claro que la palabra sepultar significa subdacto en griego, que quiere decir entrar en compañía con, y el mismo diccionario teológico, entre comillas, dice ahí figurativamente. O sea, no es una sepultura como la conocemos hoy en día en el 2024, ya que muchos se confunden y hacen el ritual del rito del bautismo supuestamente totalmente inundado o sepultado, porque supuestamente a Cristo nos dio ejemplo así, pero si vemos la muerte ya literal de Jesucristo, a él no le cayó ni una sola gota de agua, ni de tierra, para decir que estaba sepultado. Entonces realmente en estos días se sale totalmente fuera de contexto. Adelante, hermano. Bueno, vamos entonces a seguir escuchando a Néstor Díaz, ya estamos en la parte media ya de lo que él quiso decir, así que vamos a quitar esta parte y vamos a colocar después, ajá, no sé si hay oportunidad más o menos para hablar de lo que habla el libro de Colosenses. En ese aspecto, cuando nosotros miramos en él, con él, y de luego repite en él. Hay una parte que lo que es normal para entender nuestro propio lenguaje, aparte de irnos a la profundidad del griego, es entender nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de Colosenses, nosotros estamos viendo preposiciones. Una preposición en la gramática es la palabra que antepone al verbo o al sustantivo en este caso, que nos ayuda a ver el orden de las palabras en una oración y aparte para expresar una idea. Entonces, cuando nosotros vemos en él, no sé si me podrías colocar el versículo, Jonathan, por ahí. Sí, por supuesto. Colosenses, ¿qué es? Espera un segundito. Colosenses 2.11, creo. Colosenses 2.11. Bueno, aquí tengo yo mi Biblia, lo puedo ir leyendo. Cuando nosotros vemos, dice, un versículo antes, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Aquí no estamos viendo un bautismo físico, sino un bautismo espiritual, como ya lo habían aclarado antes. Y aparte de eso, dice, y vosotros estáis completos en él. Otra vez se repite ese léxico en él, es decir, que somos acompañados con y acompañados hacia una persona que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra vez repite, en él también fuisteis circuncidados. Cuando nosotros miramos la palabra en él,
Es decir, de que nosotros pasamos de un estado a otro para tener una conexión espiritual, en este caso, no una conexión física de una confesión pública, sino algo espiritual, que trasciende el entendimiento humano o algo físico. Y después vamos a ver, dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, otra vez repite Pablo, no por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Nos damos cuenta, es algo más espiritual y trasciende algo físico que una profesión pública de fe ante una comunidad cristiana. Y ahora vamos a ver con él. La diferencia entre en él es algo figurativo, algo que explica una idea que se va a trazar en el futuro, pero cuando se habla con él ya es un acompañamiento tanto físico como espiritual. Entonces, en este caso, lamentablemente Néstor Díaz utiliza no solo la malinterpretación literal de lo que significa la palabra circuncidado, y también de lo que es el léxico español, que es lo que hablamos todos, lamentablemente. Quería Es muy bueno aprovechar- eso sí, permítame. Es muy bueno lo que está diciendo Eliseo acerca de esto que estamos viendo de Romanos, digo, de Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, donde cuando lo que está hablando Eliseo es lo mismo que si nos vamos a la primera regla, donde la palabra sepultar es lo mismo que está haciendo Eliseo, significa entrar en compañía con, o sea, espiritualmente, no es algo literal, o sea, está hablando de algo espiritual. No sé si ya entraron al tema, hermanos, donde Néstor Díaz dice que muchas veces nos confundimos nosotros o damos el argumento de que la circuncisión fue cambiada por el bautismo, que Néstor Díaz lo está negando, pero si realmente negamos nosotros que la circuncisión como un sello, como una señal, fue cambiada por el bautismo, entonces estuviéramos negando lo que es una señal del nuevo pacto. Porque si nosotros vemos la circuncisión claramente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que es una continuidad, se habla, como dice Eliseo, espiritualmente. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, donde dice: circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces todo esto tiene un simbolismo. Entonces esto ya no es literal, sino también era la circuncisión algo espiritual, lo mismo que está haciendo mi hermano Eliseo. Adelante, hermano. Estaba yo y aquí mira, Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo no está en la tierra, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, y Él mismo dijo que Él va a dejar el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, eso era un dato que me gustaría dejarlo claro al respecto. Vamos entonces con la próxima parte entonces de esta refutación del señor Néstor Díaz. Entonces, compartir pantalla, vamos aquí. Aquí está. Ya. Play, entonces. Aquí vamos. 2. Obviar la simbología escritural. El apóstol Pablo explicó con detalle el metamensaje cifrado en el sacramento del bautismo. Romanos 6, 1 al 4. La idea es que el bautismo implica un acto simbólico de muerte, sepultura y resurrección asumido por el creyente que se halla consciente de lo que hace. Y hay un sinnúmero de pasajes que lo confirman. No consideraré ni a Marcos 16:16 ni a Hechos 8:3 porque no aparecen en los manuscritos más antiguos. Pero sí existen una gama de versículos que apuntan a una decisión consciente del creyente. Por ejemplo, Mateo 28:19, donde se relaciona el bautismo con el discipulado, lo que implica un grado de comprensión por parte del que se va a bautizar para que pueda entender todas las cosas que Jesús nos ha mandado, tal y como indica el resto del pasaje. Otros textos que apuntan a que el bautismo debe ser aplicado a personas que sepan discernir el valor del sacramento son Gálatas 3:26 al 27, Hechos 22:16, donde se afirma que al bautizarse, el bautizando debe invocar el nombre de Cristo, lo cual implica un grado de conciencia. Hechos 2:38, que antepone el arrepentimiento al bautismo. Hechos 10:47 y sobre todo 1 Pedro 3:21, el más curioso de todos, puesto que define al bautismo como un compromiso que hace el bautizado de vivir con buena conciencia. 3.
hasta ahí entonces. Qué manera de decir incoherencia, por favor. Ya. Bueno, antes de comenzar con la parte de la refutada también, voy a recalcar algo que lo he dicho 1.100.000 veces. Ya. Cuando hablamos del bautismo de infante, hablamos bajo un contexto. Y ese contexto siempre, siempre, siempre cuando se trata de bautismo de infantes es en el contexto de familias. Nunca en un bautismo individual, que donde es obvio que se insta a la persona a arrepentirse y a creer. En el bautismo de familia, el que se insta a creer es el padre de familia, que es líder. Y el Señor en estos días tiene nulo conocimiento de cultura hebrea, y para eso lo invito a leer el libro de Uso y Costumbre en los Tiempos Bíblicos de Ralph Gower, donde allí explica la función de un padre de familia. ¿Ya? El padre de familia es sacerdote de su casa, es líder de su casa, es protector, es el profesor de sus hijos, y también elige la novia con que su hijo se va a casar. Y que en estos días venga ignorando todo eso, engañando a mucha gente en redes sociales, nosotros no nos vamos a permitir, por supuesto. Vamos entonces con algunas diferencias entre el bautismo y la circuncisión. ¿Ya? Esto es algo que se me quedó en el tintero en lo último que dijo en estos días, si me tienen un poquito de paciencia. Si yo quiero decir que la circuncisión es sombra del bautismo, yo lo puedo decir bajo la explicación misma que corresponde a eso. Y yo voy a decir eso, pero explicándolo de la siguiente manera. La circuncisión es el primer acto para ser beneficiario del pueblo de Dios. De la misma manera, el bautismo es el primer acto para ser beneficiario, en este caso, de la iglesia. La circuncisión se consideran a los bebés varones. El bautismo consideran a los bebés varones. La circuncisión refleja el pacto abrámico, el bautismo refleja el pacto abrámico. Y eso quería yo dejar claro antes de pasar a lo último, ¿ya? Y cuando hace la mezcla de hablar el sábado, es falacia francotirador. O sea, el tema del sábado, simplemente una burrada más, no tiene nada que ver con el asunto. Y aparte, en estos días ignoran que el bautismo refleja el mismo pacto que la circuncisión. Bien, ahora sí queríamos entonces hacer la pregunta. ¿El bautismo es sepultura, muerte y resurrección? ¿Qué es lo que creen ustedes, estimados? Adelante. ¿Cómo dicen? Adelante. Bueno, aquí me gustaría que Juan, si tuviese la posibilidad de buscar en Romanos 6:1-4, que nos pudiese leer. Romanos 6:1-4. Claro que sí. Vamos a leer. Ajá, adelante. Lea nomás. Ok. Dice, el título, para empezar del capítulo 6, es una referencia para ver de qué se va a tratar el tema. El título dice, muertos al pecado. Ojo, Dice el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que dice el versículo del 1 al 4. ¿Algo que decir, Eliseo, Juan? Sí. Bueno, este texto, Néstor Díaz y entre muchos más, lo sacan fuera de contexto, porque ellos dicen que en el versículo 4 está hablando del bautismo en aguas. Pero si toda la teleaudiencia se pone a ver realmente lo que es el contexto que rodea el texto, en ninguna manera está hablando también acerca de algo del agua. No porque la palabra bautismo la podamos ver ahí, se está hablando del agua. Porque si fuera así, entonces tendríamos nosotros que concluir
que realmente en los textos de más para arriba está hablando de un bautismo o de un arrepentimiento genuino, pero está hablando de los muertos en pecado. Aquí es donde el mismo palabra, sepultados, cuando dice el versículo 4, porque somos sepultados. Ahí la palabra sepultar también significa subdato en griego, que quiere decir entrar en compañía de, ¿sí? Espiritualmente, figurativamente, como estábamos hablando hace rato. No está hablando de una sepultura de Cristo. Ahora, ojo con esto, señores. Todo el mundo dice, bueno, la mayoría dicen, es que tenemos que ser nosotros sepultados como Cristo. ¿Cristo dónde fue sepultado? Porque si tomamos la palabra sepultar literal, como la creemos hoy en día, hoy sepultan a la persona y es enterrada bajo tierra, sepultada. Pero realmente ni Cristo fue sepultado, fue metido en una cueva que no le cayó ni una pizca de tierra en la cara, como para decir que él fue sepultado. Entonces aquí la palabra sepultar, en la primera regla básica de interpretación bíblica, está hablando de una compañía espiritualmente con Cristo, no del agua del bautismo. Ahora, déjenme decirles textos paralelos que cuando se habla del bautismo no todo el tiempo se habla de agua. Muchas veces se habla del sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo capítulo 21, voy a leerlo. Mateo capítulo 21, versículo 43. Cristo dice, sí, a ver, permíteme. Si vamos a Mateo capítulo 20, perdón. Mateo es capítulo 20, versículo 22. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Luego Cristo mismo pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo sé de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Aquí Cristo estaba reflejando a los sufrimientos que él iba a padecer. ¿Por qué lo podemos ver de esta manera que estaba hablando por Lucas capítulo 12, versículo 50? Chequen ustedes, señores. Estamos viendo que la palabra bautizo no siempre significa sumergir. Dice Cristo aquí claramente, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y luego dice, y en exclamación, ¿cómo me angustio que sea hasta que se cumpla? Entonces, si nosotros tomamos literalmente la palabra bautismo para decir que te está hablando de aguas, entonces Cristo estaba diciendo que él temía ir al bautismo de Juan Bautista, así entre comillas, para que ustedes me entiendan, porque el texto dice así, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Imagínense. Entonces, no siempre donde quiera que se tope en la palabra bautismo, quiere decir sobre aguas, como están hablando de Romanos capítulo 6, versículo 4, Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Entonces, realmente aquí están violando la segunda regla básica de interpretación bíblica, señores. Adelante, hermano Jonathan. No, adelante, Eliseo, ¿quiere decir algo? Bueno, en este caso, más que todo, no del bautismo que Juan estaba hablando, sino algo que mencionaste hace unos minutos, que es lo del bautismo de familias. Hay un ejemplo muy claro en Hechos 16 que habla sobre el bautismo de Lidia, cuando Pablo está predicando a las mujeres y una de ellas dice la escritura que Dios le abre el corazón y ella cree y se bautiza ella con su familia. Entonces es un error de principiantes y aún más de mediocres el decir de que dentro de Hechos o dentro del Nuevo Testamento no hay bautismo de infantes. Entonces, a los que creen de que no hay bautismo de infantes, les pregunto, ¿por qué la familia de Lidia fue bautizada si solamente Lidia fue quien escuchó el Santo Evangelio y creyó por pura gracia divina? Les dejo esa pregunta para que puedan filosofar un poco más en lo que dicen las escrituras, porque incluso cuando Pedro da su primer discurso dice que 6,000 personas creyeron y todas esas personas fueron bautizadas. Ahora les pregunto, ¿habían niños ahí? Y si dicen que no, pues gran ignorancia, mediocridad y necedad todavía por lo que dicen las escrituras. Claro, ahí, mira, ahí tú diste en el clavo porque yo igual me parece que Juan también ha tenido debates sobre el bautismo
y lo hemos debatido también de manera informal también, si nosotros podemos entender que nadie se le pasa por la cabeza que vamos a bautizar bebé. Oye, ¿sabes por qué son las 3 de la tarde? ¿Qué te parece si salimos a bautizar bebé? No, el sistema no funciona así. El sistema es bautismo de familias. Bautismo de familias. Y en las familias están incluidos los bebés. Eso es todo. Ahora, insistir en que la Biblia no menciona bautismo de bebés y porque hay que arrepentirse, etcétera, me parece una necedad total. Y él se apoya en este Romanos 6, que si ustedes leen las partes amarillas, dice, sido bautizados en Cristo Jesús, no bautizados en agua. Así es. Dice, hemos sido bautizados en su muerte, no bautizados en agua. Así es. ¿Se fijan? Si esto es simplemente nada más de darle autoridad al texto bíblico, señor Néstor Díaz, usted que se hace llamar el teólogo, póngale atención a la Biblia. Después de todo eso, lo que hace un teólogo, darle autoridad al texto, no a su imaginación, para que no lo haga, ¿ya? Si no quiere salir de nuevo en el canal del peso, la verdad. Avancemos, mi estimado. Bien, el supuesto miente, Romanos 6 no habla del bautismo cristiano, sino que habla de un bautismo espiritual. Así ¿ya? es. Así que obviamente lo hemos descubierto. ¿Qué quieres que te diga? Acuérdense ustedes que en eso mismo que estamos usando mi hermano Jonathan Vargas, en la palabra sepultar, no habla de una sepultura como la creemos, hay que irnos al tiempo, ¿sí? Sino la palabra sepultar significa entrar en compañía con, ¿sí? Es figurativamente, no literal. Vamos. Y aquí Néstor Díaz utiliza también en su habladuría Mateo 28, 19 como argumento para negar el bautismo de infante, porque allí dice que hay que hacer discípulos, ¿ya? Ignorante total. El bautismo refleja el mismo pacto abrahámico, donde es el padre de familia quien representa a Abraham y quien el que dice creer, y al igual como en el pacto abrahámico creyó Abraham y las bendiciones se las lleva toda su descendencia, en el bautismo también cree el padre de familia y las bendiciones se las lleva toda su familia. Por eso de manera simbólica se bautizan a los bebés, al igual que en el primer símbolo del antiguo pacto, se circuncidaba a los bebés al 8º día, como señal. También como señal, ¿por qué? Porque reflejan el mismo pacto. Eso lo hemos dicho miles de veces, ¿ya? Por lo tanto, cortar el texto, porque aparte lo que está haciendo en estos días es cortar el texto, porque no le conviene mucho lo que dice el texto, el versículo 20, ¿no es cierto, Juan? Así es. De aquí lo vamos a colocar. La primera parte dice, por tanto, y ya se discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y para algunas personas, aún leyendo este texto, todavía no se dan cuenta que se trata del mismo pacto abrahámico, que eso es lo peor. ¿Algo que decir, Juan? O sea, Eliseo. No solo eso, también en base a este versículo, unos capítulos anteriores en Mateo 19, nosotros vemos algo muy interesante y ustedes pueden verlo en la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, que habla de lo que es el reino de los cielos cuando Jesús bendice a los niños. Solo permítame. Listo. Mateo 19, 13 y versículo 14. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera la mano sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Escuchen lo siguiente, que es lo más importante. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, nosotros cuando hablamos del reino de los cielos dentro de lo que es el judaísmo o de lo que Cristo está hablando, es acerca de algo eterno, el paraíso, como lo conocen los judíos. Cuando Jesús habla, por ejemplo, del paraíso a la par del ladrón, que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos se referían al cielo, como hoy en día lo conocemos, pero en ese tiempo, en ese entonces, el reino de los cielos era algo mucho más majestuoso de lo que hay aquí en la tierra. Ahora, la siguiente lógica es, si los niños participan dentro del reino de los cielos, ¿por qué no pueden participar dentro del sacramento que nosotros recibimos por heredad según lo que dice Génesis 17, que los niños participan dentro del pacto? Eso es lo que nos podríamos preguntar. Entonces, también nos podemos preguntar dos cosas. Número uno, ¿por qué se bautizan las familias
o por qué se bautiza la familia si solo es una persona la que cree, y segundo, por qué los niños participan dentro de los reinos de los cielos, pero no dentro del sacramento del bautismo. Claro. Mira, ahí qué buen punto lo que tú estás diciendo. Oye, perdón, entre paréntesis, quisiera mandarle saludo al pastor Gilberto, que nos estaba viendo allá desde Coquimbo. Me hospedó muy bien en su casa, allá justo con Sebastián San Martín. Allá estuvimos en una radio explicando un poco el origen de la Reina Valera y del canon. Así que muy agradecido, pastor Gilberto. Saludos mil desde acá, desde Valparaíso. Bienvenido al canal del Peso de la Verdad. Bien, volviendo a tu punto, Eliseo. Muy bien, hermano, quisiera, Ajá. perdone, quisiera ver un punto que dijo Gilberto Franca Rodin en los mensajes donde dice, no, es User, no me recuerdo quién sea User, dice, Jesús a la edad a edad madura, cuerda lo hizo a los 30 años de edad, consciente. Todos dicen que... Perdón, Juan, eso ya lo refutamos, pero adelante si tú quieres volver a repetirlo, no hay problema. Ok, cuando él preguntan, porque dicen que Jesucristo nos dio como un ejemplo a seguir, no, Jesucristo estaba obedeciendo las leyes. Según voy para allá, en Números capítulo 4, versículo 3, para entrar a lo que eran las tareas levíticas o sacerdocio levítico, en el versículo 3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir el tabernáculo de reunión. Y cuando Lucas habla y dice que Jesucristo era como, o sea, no está afirmando que tenía 30 años, pero ahí va la comparativa de un símil, de 30 años Jesucristo empezó su ministerio, obviamente tomando en cuenta el sacerdocio levítico. O sea, volvemos otra vez a caer, no en el bautismo cristiano, sino como Juan Bautista era el último levítico, le estaba pasando el sacerdocio a Cristo. Por eso Juan Bautista en un texto dice él que él tenía que menguar para que Cristo caminara. Cristo empezó su ministerio conforme a la ley de la edad de 30 años hacia adelante, mi hermano. No para darnos un ejemplo a nosotros, ¿sí? De grande, sino porque él empezó su ministerio según la ley. ¿Vale? Adelante. Oye, ese que te escribió es Fran Sánchez. ¿Fran Sánchez? Ok. Saludos, Fran. Muy bien, entonces que quedó claro entonces que en esta parte de verso 20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es lo mismo, es exactamente lo mismo que el pacto, el antiguo pacto Dios hace con Abraham, cuando dice, yo seré tu Dios para siempre, dice el texto. Esto es exactamente lo mismo. Gustavo Telles pregunta, ¿quién es Néstor Díaz? No es nadie, don Gustavo, no es nadie. Ya, entonces se entiende que cuando muchos obvian el verso 20, y el verso 20 ratifica lo que nosotros estamos diciendo, que es el pacto abrahámico. ¿Ya? Muy importante, muy importante. Observen esto, lo vamos a comprobar. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de su descendencia después de ti. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Este es el pacto abrahámico. Jeremías 32, 38, 40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Estamos leyendo lo que está diciendo el antiguo pacto. Es lo mismo que está en Mateo 18, 20. Así exactamente es lo mismo. Entonces, entonces estamos refutados sino en estos días en esa parte. Ahora, dice en estos días, vamos con el más curioso de todos. Esa parte me dio bastante risa. No sé si te los que vieron el video. Refiriéndose a, dice, como un compromiso que hace el bautizado de vivir con una buena conciencia. Por lo tanto, él dice, no hay bautismo de infante, porque es un compromiso que hace el bautizado de vivir con buena conciencia. Nada más, otra burrada más que la vamos a leer dentro del contexto. Dice 1 Pedro 3, 18, 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Está hablando de padecer por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Ya? Y está recurriendo, ¿cierto?, al Antiguo Testamento. ¿Ya? Dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. En otras palabras, en 1 Pedro 3, 21, 22 tenemos un bautismo espiritual, no tenemos un bautismo en agua, al igual que Romanos 6. Por lo tanto, el Señor en estos días nuevamente yerra, saca un texto fuera de contexto, y cuando lee la palabra ahí, conciencia, allí en este pasaje dice, no hay bebés, por lo tanto no hay bautismo de bebés. Pero si el texto no está hablando de bautismo cristiano, hombre. ¿Ve allí la fórmula trinitaria ahí, Néstor Díaz? Qué bueno, porque yo tampoco. Adelante, Eliseo. Bueno, ahorita solo quería dar un dato un poco apegado a lo que es Lucas, porque aquí hay una persona de Facebook user. ¿Quién es ese? Fran Sánchez. Bueno, Fran Sánchez, gracias por estar en el peso de la verdad. Aquí dice que Jesús fue presentado, no le bautizaron. Jesucristo se bautizó de grande a los 30 años. Un dato, sabemos que Cristo vino aquí en carne humana, ¿no? Él tiene lo que es la hipóstasis, lo que es la unión hipostática, que se convirtió en hombre, pero al mismo tiempo no dejó de ser Dios. Pero un dato curioso que vemos aquí dentro de Lucas, cuando dice que Jesús fue presentado en el templo, cuando cumplió los 8 días en Lucas 2, dice que fue circuncidado. Eso significa que Jesús es parte de lo que es el pueblo de Israel. Ahora, si Jesús es parte del pueblo de Israel solo con la circuncisión, entonces hubiéramos dicho que Jesús automáticamente se hubiera hecho grande y desde ahí hubiera instituido el bautismo de infantes. No hay lógica y además perdón por la palabra, pero es estúpido, porque si esta persona dice que solamente Jesús fue presentado y no le bautizaron en ese momento, entonces la consulta es, ¿por qué Jesús entonces no tomó forma adulta inmediatamente y desde ahí organizó lo que es el bautismo de infantes? Así no es como se dan las cosas. Según las escrituras, Cristo primero pasa lo que es su etapa de inocente, su etapa de adolescente, después su etapa adulta, donde empieza su ministerio sacerdotal, incluso su ministerio como profeta, y después su obra expiatoria para que sí nosotros tengamos redención, y hasta después incluye a los niños dentro del reino de los cielos e incluso instituye lo que es Mateo 28. Al final del Mateo 28 instituye lo que es el discipulado, incluyendo a los niños ahí, porque si el discipulado es solo con hombres adultos, entonces de balde los niños que estén en el reino de los cielos. Entonces, lastimosamente tenemos ese tipo de lógica. Oye, Fran Sánchez dice dos pactos totalmente distintos. Acabamos de comprobar lo contrario, viejo. Qué manera. A veces pienso yo que hay gente que tiene problemas en su cerebro, honestamente. Fíjese que esto que acaba de decir Eliseo también es muy importante. Bueno, de hecho, todo es importante. O sea, cómo hierra la gente acerca de esto. Por ejemplo, el texto que está sacando mi hermano Jonathan 3, 21, 22. Si vemos el versículo 20, según la tercera regla básica de interpretación bíblica, dice así: los que en otro tiempo, digan conmigo, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, el cual una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Ese versículo está hablando del juicio que Dios hizo, que descendió y cayó agua para muerte. Solamente 8 fueron salvadas, y esas que fueron salvadas no les cayó tampoco una pizca de agua a ellos, como para que crean que está hablando del bautismo, como dice mi hermano Jonathan Vargas. Entonces, realmente hay que ver el contexto, señores, de lo que se está hablando. Y eso que dice mi hermano Jonathan, que no sé si ya pasó lo del pacto de Abraham, hermano, que todavía está vigente hasta el día de hoy. Sí, lo acabo de ver.
Sí, lo acabamos de ver. Solamente para contestarle al señor Frank, ¿es Frank? Cuando él dice dos pactos totalmente distintos, eso es incorrecto, señores. Esto los dispensacionalistas, los que creen en las dispensaciones, ellos violan esa regla y dicen que con Abraham se acabó, mientras que el Nuevo Testamento dice que el pacto que Dios hizo con Abraham sigue vigente hasta el día de hoy. Eso lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, versículo 8, donde el mismo apóstol Pablo habla y dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, fíjate, el evangelio, ¿sí? A Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos en el creyente de Abraham. La promesa del Antiguo Testamento que Dios hizo con Abraham sigue aún vigente en el Nuevo Testamento. Inclusive en el versículo 8 habla de las buenas nuevas, que es el evangelio. Entonces el pacto de Abraham sigue siendo el pacto del Nuevo Testamento, y la misma condición. Perdón que te interrumpa, Sí, dale. Juan, pero quisiera recalcar ese punto, que es el mismo pacto. Pero cuando leemos en Jeremías, cuando leemos en Génesis, el texto dice pacto perpetuo. Ahora, ¿qué tan largo es perpetuo? ¿Ya? Sí. No hagamos la burrada que hizo en su momento, ¿cómo se llama? Henry James. ¿Se acuerdan lo que hizo Henry James? Sí. Henry James se cuelga de una concordancia Strong virtual, no del libro, le coloca el nombre de Strong y tiene una definición totalmente distinta a la concordancia Strong y dice indefinido. No. Y ese fue un Strong electrónico, ¿da? Para aclararlo. Claro. Perpetuo es perpetuo. Si es perpetuo, perdón que insiste lo mismo, pero si es perpetuo, significa que es perpetuo, hombre, no hay que darle más vuelta a la cosa. Dura hasta nuestro día. Entonces, si realmente está negando la misma promesa que el apóstol Pablo está hablando, es el mismo pacto hasta el día de hoy. Lo mismo que era la justificación por fe por Abraham, es lo mismo que hoy en el Nuevo Testamento, la justificación por fe. Ahora el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, repite conmigo, la bendición de Abraham, ahí está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Dice: alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, si nosotros estamos diciendo que son dos pactos totalmente distintos, estamos negando lo que el apóstol Pablo está hablando. Está hablando de que el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, a hoy en día esto sigue vigente. La justificación es por fe, lo mismo que Abraham, cuando habló en Génesis, que dice, Génesis capítulo 15, que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Es el mismo pacto, señores. Adelante. Hay un datito más que quiero agregar a lo que dijo Juan. Contundente lo que dijiste, Juan, porque la verdad es que utilizamos la palabra perpetuo a un espacio y tiempo corto. Cuando la palabra perpetuo o cuando es, por ejemplo, coloquemos de ejercicio solo un poco, utilicemos la lógica, no veamos ahorita las escrituras. Cuando alguien va a la corte, ha cometido un crimen y el juez dice, se le condena a cadena perpetua. Señor juez, una consulta. ¿La cadena perpetua es solo por 5 años? ¿O qué significa perpetuo? Si le preguntamos a cualquier ciudadano de cualquier país, va a decir, dura mucho tiempo, o hasta el final de los días del preso. Ahora, ¿por qué no significa perpetuo en las escrituras la palabra perpetuo? Esa es una pregunta. Utilicemos la lógica. No tiene sentido. Ahora, lo hablamos con Juan hace unos días. ¿Te acuerdas, Juan, que hay un dato en la UNICEF, que tú vas a la página oficial de unicef.org y te dice que en un anuncio del 23 de junio del año 2022 dice que América Latina tiene los índices más altos en falta de comprensión de lectura. Leemos algo y hacemos lo contrario. Y es verdad. Porque, bueno, la cuestión es que vamos a ver lo siguiente. Entendamos el Antiguo y el Nuevo Testamento con dos simples ejemplos. Cristo, según Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo recibe el sumo sacerdocio de parte de lo que es el legítimo sumo sacerdote Juan. Ahora veamos. Cristo tiene totalmente divina y físicamente la potestad
para reformar la ley a como Él se le diera la gana. Punto. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque Él es Dios. Ahora veamos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la Pascua, pero en el Nuevo Testamento nosotros lo miramos como es la Santa Cena. Cristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo, que por vosotros es entregado. Este es el pan y esta es la copa que representan el sacrificio. Ahora, ¿la Pascua qué significaba? Sacrificio. Ahora vamos a ver lo de la circuncisión. La circuncisión no solamente es quitar el prepucio, no solamente es eso, solamente el prepucio es un rito nada más. La señal de lo que sí es la circuncisión es la permanencia de Dios en su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice Romanos 4. Ahora, la circuncisión, según Cristo, lo transforma de circuncisión a lo que es el bautismo. Lo dice Mateo 28. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces Cristo, como sumo sacerdote, tiene totalmente el derecho y totalmente las leyes para poder hacer lo que a Él se le place, porque Él es el sumo sacerdote. Y si Él es soberano, entonces prácticamente reformó sin destituir la promesa del Antiguo Testamento, que es perpetua, de lo que es la Pascua a lo que es la Santa Cena, y lo que es la circuncisión a lo que es el bautismo, simplemente. Muy bien, esto es para poder apoyar lo que acaba de decir Eliseo, que realmente también la circuncisión no nomás era cortar el prepucio, sino todo el tiempo tan fue en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento un símbolo, ¿sí? O una figura donde dice circuncidar, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón. No está hablando ya del prepucio literal. Entonces, esto es realmente algo figurativo, realmente de una limpieza interna, no externa. Incluso el apóstol Pablo una vez dice que no es lo exterior de la circuncisión, sino la circuncisión que lleva uno por dentro. Adelante, hermanos. Así es. Bueno, vamos a recalcar el mismo punto anterior que habíamos dicho, que el único contexto donde se puede hablar de bautismo de infantes es en el bautismo de familia. Y a pesar que Néstor Díaz no mencionó el hecho de que en la Biblia no se menciona ningún bautismo de infante, teníamos lista la respuesta, porque hubiéramos respondido, le habríamos pagado con la misma moneda. En la Biblia no se registra ninguna familia que haya tenido que bautizar un hijo ya de adulto. Así que recurrir a la falacia del silencio obviamente no es argumento. Vamos entonces con la última parte para escuchar a Néstor Díaz. Así que... Y ya después puedo presentar el libro que te mencioné del cristianismo evangélico a través de los siglos. Lo después de que hable de Néstor Díaz. Lo tengo ahí, sí. Ya. Vamos entonces a la última parte de Néstor Díaz. Entonces, ahí está. Ya. Escuchemos entonces la última parte. No considera la experiencia temprana de la iglesia. Cuando leemos a Lucas en Hechos, así como las epístolas, uno se percata de que todos los bautismos eran aplicados a personas adultas. Esto es así porque el referente del bautismo cristiano era el de Juan, y este aplicaba dicho rito a personas adultas, o por lo menos conscientes de su arrepentimiento. Véase Hechos 19:4 y compárese con Lucas 3, 21 y 22. Si nos adentramos en los primeros documentos patrísticos anteriores al siglo IV, notaremos que la noción paidobautista, es decir, bautismo de niños, no se manejaba de forma general. Ni la Didache, ni Justino, Clemente de Roma, Ignacio ni Policarpo parecen tener conocimiento sobre dicha práctica. Y por ende, la misma fue una invención posterior que se distanciaba del modelo bíblico, aunque su origen fuese bien intencionado. Es a fines de los siglos IV y V cuando aparecen los primeros escritos que justificaban esa práctica, por lo cual tendríamos que esperar al siglo XVI con el movimiento reformado de los anabaptistas, hoy menonitas, para rescatar el sentido voluntario y consciente del bautismo bíblico. En conclusión, el paidobautismo no se sostiene ni justifica. Ya, hasta ahí nomás, ya me estaba tapando el oído ya. Me gustó lo que dijo. Mírate un dato interesante. Dice el movimiento reformado de lo que es el anabaptismo. Un aplauso, la verdad, sí. La verdad, increíble. El movimiento reformado de
lo que es el anabaptismo. Si él se da cuenta, los anabaptistas no solo quitaban el bautismo de infantes, sino que volvían a bautizar. ¿Qué movimiento reformado es ese? Por Dios, no puede ser. No, la verdad sí me hizo reír. Al final sí me hizo reír. Tiene buen toque de humor, la verdad. Exquisito. Ya, bueno, la verdad es que se dijo un montón de burradas, ¿ya? Bueno, él apela, dijo que la didaje, la didaje nunca niega el bautismo infantil, ¿ya? Y vamos a la didaje 714, dice, si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado y algunos otros que puedan al bautizando, pero le mandarás ayunar 1 o 2 días antes, ¿ya? Aquí no se niega el bautismo de infante por ninguna parte, por lo tanto, el señor Néstor Díaz apela a la falacia del silencio. Tal vez tendría la razón si el adidaje negara el bautismo de infante. Así es. Y en vez de sacar conclusiones que dice que aquí hay, como el adidaje habla de que hay que ayunar, obviamente los bebés no pueden, así que por lo tanto no hay bautismo de bebé. Sí, pero siempre hablamos en el contexto de bautismo de familias. Por lo tanto, no sirve el argumento de Néstor Díaz. Hermano. Sí, adelante. No. Perdón, antes de continuar con lo que está diciendo mi hermano Jonathan, quiero completar lo que mi hermano Eliseo estaba diciendo. Entendí bien que Néstor Díaz dijo que el anabaptista reformado, ¿algo así dijo? Sí. Sí, ¿no? Literal, eso dijo. El movimiento reformado anabaptista, así dijo. El movimiento reformado anabaptista. Fíjate bien, aquí traigo el libro de las confesiones de fe de los protestantes y vamos a ver nosotros qué dice en el 223, página 69 del libro. A ver si es cierto que los anabaptistas reformados. Vamos a ver. Los verdaderos reformados condenan o reproban más bien a los anabaptistas. Dice así, dice, por lo tanto, reprobamos el error de los anabaptistas. ¿Escuchó Néstor Díaz? No son reformados los anabaptistas, porque ellos dicen aquí, por lo tanto, reprobamos el error de los anabaptistas, quienes no se conforman con un solo bautismo que una vez recibieron y que además de esto condenan el bautismo de niños de creyentes, a los cuales nosotros, habla de los reformados, dice que se han de bautizar y sellar con la señal del pacto. Repite conmigo, con la señal del pacto, ¿sí? Como los niños en Israel eran circuncidados en las mismas promesas que fueron hechas a nuestros hijos. Y por cierto, Cristo derramó su sangre no menos para lavar a los niños de los creyentes que lo ha hecho con los adultos. O sea, lo mismo que hizo con los menores, lo hizo con los adultos. Pero quiero recalcar que los anabaptistas no son reformados, al contrario, los reformados están diciendo que reprueban el error de los anabaptistas. Para que le quede bien claro y para otra vez que haga una crítica, mejor investigue si los anabaptistas son reformados. Oye, ¿qué estabas leyendo, Juan? No, ¿qué estabas leyendo? ¿La confesión belga que estabas leyendo? La confesión belga de la página 69, 223, hermano. Aquí hay un comentario de don Gustavo. Sí. Voy a leer el comentario de don Gustavo. Dice, ni los bautistas, porque de ahí vienen los anabaptistas, o sea, los menonitas, los amish, los uteristas y la iglesia de los hermanos son reformados. Eso es cierto. Aquel que niegue el bautismo de infantes que se mantiene por siglos no es reformado, simplemente es un neo-reformado. Yo voy a agregar, yo voy a agregar un puntito. Claro, perdón, es las confesiones de fe de belga, capítulo, página 69, señores, para si la quiere investigar el señor, 223, párrafo 223, donde la reforma condena a los anabaptistas. No son reformados. Yo quisiera uno, los anabaptistas, yo no sé a qué grupo se refería, a qué grupo de anabaptistas se refería el señor Néstor Díaz, porque los anabaptistas fueron un grupo homogéneo. Es más,
No se aguanta la risa, Eliseo. habían anabaptistas que no eran trinitarios. Así que ni idea de a qué grupo anabaptista se refería el señor Néstor Díaz, y presentándolo así como los defensores de la verdad, que no hay que apologista. 1500 años bautizando bebé y recién va a salir un grupo que ahora sí que este grupo es bíblico, no hay que bautizar bebé. No, pues, es una broma. No, para broma. Oye, ibas a decir algo más porque quería presentar el libro que te había mencionado. Ah, y otra cosa, perdón que te interrumpa, Eliseo. Otra Dale, cosa, dale. La didaje dice que hay que derramar agua 3 veces en la cabeza. ¿Ya? Obviamente el señor Néstor Díaz no está dispuesto a hacer eso. Entonces, para algunas cosas le sirve la didaje y para otras no. Qué bueno, señor. O sea que ahí no puede obedecer el Señor donde dice claramente la didaje que se derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Obviamente él no va a derramar, como dice mi no va a derramar agua sobre la gente 3 veces. No, porque tiene para que ser él... por inmersión. Claro, tiene que ser, bautismo significa eso. Claro, tiene que ser por inmersión. Como él hace la ignorancia de relacionarlo con el bautismo de Juan el Bautista, que ya vimos que no tenía una cosa nada que ver con otra. ¿Bien? Bien, ya me imagino a Néstor Díaz sumergiendo 3 veces a alguien que se quiere bautizar en su iglesia. Terrible. Bueno, Justino Mártir, porque sí. él mencionó a Justino Mártir. Justino Mártir nunca niega el bautismo de infante. Dice Justino Mártir, para nosotros que vamos a Dios no es esta circuncisión según la carne la que recibimos, sino la espiritual, aquella que Enoc y sus semejantes observaron. Para nosotros, por la misericordia de Dios, la hemos recibido en el bautismo. La circuncisión al 8º día es la figura de la circuncisión verdadera dada en nombre de aquel que ha resucitado al 8º día. Sin reinterpretar a Justino Mártir, Justino Mártir nunca se opone al bautismo de infante. Entonces, decir que Justino Mártir, utilizarlo con la falacia del silencio, de que él no menciona bautismo de infante, no, sí, hay muchas otras cosas más, señor Néstor Díaz, que Justino Mártir nunca menciona. Como por ejemplo, nunca dijo que eran 66 los libros inspirados por Dios. Y no por ello, obviamente, usted va a creer lo contrario. Así que la falacia del silencio es la aliada, obviamente no hay argumento del señor Néstor Díaz. ¿Algo que decir para pasar a la siguiente? No, yo solo esperando el momento estoy. Mencionó Clemente nunca niega el bautismo de infante tampoco. Clemente de Roma no da datos de si creía o no en el bautismo de infante, por lo que el argumento en estos días es falacia del silencio. Luego menciona Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía nunca niega el bautismo de infante también. Ignacio de Antioquía no da datos si creía o no en el bautismo de infante, por lo que el argumento en estos días también es la falacia del silencio. Menciona Policarpo nunca niega tampoco el bautismo de infante, y Policarpo de Esmirna no da datos si creía o no en el bautismo de infante, por lo que el argumento en estos días es falacia del silencio. Entonces, él dijo también una ignorancia total, pero aquí le vamos a mandarle su buena refutada. Dijo que fue una invención el bautismo de infante después del siglo IV. Eso fue lo que dijo. Dijo que fue una invención después del siglo IV el bautismo de infante. Póngalo para reírme. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Lo colocamos de nuevo? Sí. De nuevo. Ya, lo colocamos de nuevo entonces. Los anabaptistas reformados, dice. Eso fue lo que dijo Néstor Díaz. Mira. Vamos. ¿De dónde consiguió libros de la Reforma Protestante, imagino yo? Ahora va a decir que John Wycliffe puso 95 tesis. Hay que recomendarle ir a... Allá vamos entonces. Coloquemos atención. Se muestra como si de veras. Arrepentimiento. Véase Hechos 19 patrísticos anteriores al siglo IV. Si nos adentramos en los primeros documentos patrísticos anteriores al siglo IV, notaremos que la noción paidobautista, es decir, bautismo de niños, no se manejaba de forma general. Ni la Didache, ni Justino, Clemente de Roma, Ignacio ni Policarpo parecen tener conocimiento sobre dicha práctica. Ya, eso es falacia del silencio, no es argumento de Néstor Díaz.
y por ende la misma fue una invención posterior que se distanciaba del modelo bíblico, aunque su origen fuese bien intencionado. ¿Escucharon? Ok. Dijo que fue una invención posterior. Ok. Eso fue lo que dijo, una invención posterior, dijo. Válgame. Oye, ya déjame el libro que le ando ganas ahorita lo que acaba de decir. Ya, vamos siguiendo mostrando entonces lo que tenemos que mostrar de... Pero dice él que después del siglo IV, ¿no? Sí. Según su libro o su lógica, pero aquí yo tengo del siglo I y siglo II. El siglo I y siglo II. ¿De quién? ¿De los padres de la iglesia? Sí. Ahí después Bien. te vas a dar cuenta. Vamos a ver. Vamos. ¿De quién hablas? ¿De Orígenes? Ahí vamos a ver. Orígenes de Alejandría. Dice, solo niños, si los niños son bautizados para la remisión de pecados, cabe preguntarse, ¿de qué pecados se trata? ¿Cuándo pudieron pecar ellos? ¿Cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie está exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día? Aquí no podemos sacar fuera de contexto a Orígenes de Alejandría, no, que los niños que habla, del bautismo de niños que habla Orígenes, son niños ya que saben caminar, son niños ya de 7 años. No, señores, no. Él habla de gente que ha durado un solo día, por lo tanto son infantes. Dice, las manchas de nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños si no se nace del agua y del espíritu, es imposible que la reina es una creencia doctrinal. Lo que estamos demostrando es que antes del siglo IV sí se creía en el bautismo. Vamos con este documento que me lo dio Juan. Dice, la iglesia ha recibido a los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo, incluso a los niños, pues aquellos que nos fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todo lleva en la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el espíritu. ¿Ya? Gracias, Juan, por este pequeño dato. Vamos a Hipólito de Roma. Dice, al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye de lo alto. Se hará así salvo que exista una necesidad, pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se desvestirán y se bautizarán los niños. En primer término, todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos. ¿Quiénes son esos? Son los bebés, pues, hombre. Son los bebés. Son los bebés. Sus padres hablarán por ellos. Por ellos, claro. Entonces, el señor Néstor Díaz, alias el casi teólogo, miente cuando dice que fue una invención después del siglo IV. Miente. Ahí estamos hablando, está sacando el hermano Jonathan, los padres de la iglesia antes del siglo IV, mientras Néstor Díaz dijo que eso era después del siglo IV, una mentira total. Esto que habló mi hermano Jonathan Vargas de un escrito de Orígenes de Alejandría, la primera palabra de Orígenes de Alejandría dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo, incluso de los niños. Esto lo pueden ver en lo de Orígenes, compárese con 5.9, Hechos 2.49 de su mismo libro de ellos. Para el que lo quiera buscar, en la imagen que puso mi Jonathan Vargas, abajo dice, está la fuente donde pueden investigar eso. Ahí adelante, está la fuente donde pueden investigar. Vamos con vamos terminando ya. Cipriano de Cartago dice, pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Todos nosotros pensamos de manera muy diferente en nuestro concilio, porque en este curso que pensabas tomar nadie está de acuerdo, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. Damas y caballeros, sí hay bautismo de infante antes del siglo IV. Muy bien. Dicho por los padres de la iglesia.
Entonces, cuando viene alguien que se hace llamar el teólogo y dice que fue una invención después del siglo IV, no se dejen engañar. Vean el canal del Peso de la Verdad, vean las fuentes con que nosotros hablamos y dejen de seguir a gente ignorante, gente que no es teólogo, gente que de lleno miente. Y lo peor de todo es que cuánta gente más arrastra a las mentiras que él dice. Imagínense el teólogo decir que los anabaptistas reformados. Mire, aquí yo tengo el libro Historia del Cristianismo de Wittenberg. Bueno, también lo tengo difícil. Para que quieran explicar un poco más. ¿Ya? En este librito, en la página 319, ¿ya? Observen lo que dice. ¿Ya? Esto es para el señor Néstor Díaz. El bautismo de niño era muy común en el tiempo de Orígenes y Tertuliano, aunque este último se oponía a dicho bautismo sobre la base de que era inexpediente poner a los niños bajo la pesada responsabilidad del pastor. ¿Qué es lo que comprobamos con esto? Que efectivamente, como Orígenes y Tertuliano son antes del siglo IV, finales del siglo II, comienzos del siglo III, don Néstor Díaz miente, y ahora lo comprobamos con el libro Historia de Wittenberg. Y gracias a este libro, Cristianismo Evangélico a través de los siglos, yo Liceo, observen lo que dice esta página. Resumiendo lo transcrito en este capítulo, queda demostrado de modo indubitable: uno, que en las iglesias cristianas de los siglos I y II no había una jerarquía clerical. Hermano, Anciano, dime. perdón, casi no se escucha, hermano, no sé. Cálele desconectar esa bocina, brother, a ver cómo se escucha. 1, 2, 1, 2. ¿Me escucho? Ahí sí. Ahorita sí. Ya. Punto 1. En la página 39 del libro El Cristianismo Evangélico a través de los siglos de Samuel Vila, dice: resumiendo lo transcrito en este capítulo, queda demostrado de modo indubitable, primero, que en las iglesias cristianas de los siglos I y II no había una jerarquía clerical, sino ancianos o pastores y diáconos elegidos por los propios feligreses. Punto 2, que estos oficiales de las iglesias vivían de su trabajo o de ofrendas de los fieles y que eran casados. Punto 3, y el más importante, atención de la audiencia, que el bautismo era administrado por lo general a los que hacían profesiones de fe. Ahí uno podría decir, vaya, me siento refutado, ¿cierto? Es decir, Néstor Díaz me ganó. No ha terminado de hablar el texto. Dice, si bien se discutía y algunos padres afirmaban que los apóstoles habían enseñado a bautizar también a los hijos de los creyentes menores de edad. Así es. Damas y caballeros, esta es la evidencia, esto es Canal del Peso de la Verdad. Sean todos muy bienvenidos. ¿Alguien muy quisiera bien. decir algo? Adelante, Liceo. Yo solamente decir, gracias por sintonizarnos, porque la verdad es la verdad y nada pesa, nada más que la verdad. Entonces, si nos vamos a lo que es lógica, está bien, podemos decir que no hubo bautismo de infantes, pero vámonos a lo que es la evidencia histórica, la evidencia bíblica, la evidencia hermenéutica, exegética, todo, para que nos demos cuenta que sí, hay bautismo de infantes. Este libro, curiosamente les voy a contar una anécdota. Este libro, mi papá lo encontró en un casi que tirado. Iba a estar en un basurero, literal. Él lo recogió, se puso a hojearlo, pero yo me robé ese libro. Y en una de esas estoy viendo lo que es la edad post-apostólica, que es decir, después de los apóstoles. Y me encuentro que antes de esa página es la página 39, en la página 38. Ahora, no sé si la teleaudiencia puede leer claramente lo que dice aquí. Uh-huh. Léelo nomás, dilo tú la página, si pudieras leerlo. Dice, las cartas de San Ignacio, prueba de fe evangélica. Aquí se habla de lo que es la carta a los tralenses, es el capítulo 9 de un escrito que sacó Samuel Vila, de un escrito antiguo, que habla acerca de varias cosas, por ejemplo, la justificación por fe, lo que es la seguridad de la salvación, y aparte de eso, siempre exhortaba de lo que se hablaba de los apóstoles. Escuchen bien, solamente un pequeño fragmento. Y dice, y en la carta a los Filadelfos escribe, yo os exhorto a que nada hagáis por espíritu de partido, sino en conformidad
con la enseñanza de Cristo. Algo muy característico tanto de los apóstoles como de los padres primitivos de la era cristiana era de que siempre decían con la enseñanza de Cristo. Entonces, vamos a ver, si ellos hablaban según las enseñanzas de Cristo y según el folleto que ustedes acaban de leer, que todos se bautizaban y también los hijos de los creyentes menores de edad. Ahora, para los padres de la iglesia, los menores de edad conformaban lo que son recién nacidos. Entonces, si ellos, según las enseñanzas de Cristo, incluían a los bebés, ¿por qué nosotros no? Oye, qué excelente dato. Lamentablemente hay ciertos usuarios que todavía no entienden y dicen que sumergir la cabeza en agua nunca borra pecado. Señor Fran Sánchez, cuando uno ataca lo que uno no ha dicho, eso tiene un nombre, se llama Falacia del espantapájaros. Falacia del espantapájaros. En otras palabras, usted está aquí para hacer el ridículo, no para escuchar, no para aportar, no para poner atención. Por último, que nos rete a debate, a ver si puede, pero o sea, simplemente está diciendo burradas que nadie ha dicho aquí. Ninguno de los que está en esta sala cree que el agua borra los pecados. Ya, está como los católicos. Para su tranquilidad. ¿Ya? No, ahora cuando, bueno, miren lo que dice él. Dice, el bautismo en agua no salva. Está hablando de que el agua salva a alguien, o sea, ¿cómo? ¿Quién ha dicho que el agua salva? Para poder dejar claro esto, en conclusión de todo lo que hemos hablado acerca de Néstor Díaz, lo que él dice, realmente muchos ignoran que realmente el pacto de Abraham es el mismo pacto que hoy en día nosotros estamos viviendo. Ya les enseñamos textos bíblicos donde Gálatas dice que la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el evangelio, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, si vemos el versículo 14 de Gálatas capítulo 3, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, o sea, la promesa que Dios hizo a Abraham es vigente hoy en día, esa es la promesa. Lo que está negando es el bautismo de infantes, pero estamos viendo claramente que en el Nuevo Testamento la señal era la circuncisión del Antiguo Testamento, perdón. En el Nuevo Testamento, cuando leemos Gálatas capítulo 2, versículo 12 y 13, dice así, nada más para estar cerrando, 2, 11 y 12, dice, él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, sino como les dijimos en Deuteronomio capítulo 10, la circuncisión era espiritual, la circuncisión del corazón, es lo mismo que está hablando aquí. Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, o sea, ya no literal, al echar en vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12, sepultados, que no dices, o sea, no lo habla una sepultura como la creemos nosotros, sino para la palabra sepultar en griego significa subdapto, que quiere decir entrar en compañía con el bautismo, el cual fuiste también circuncidados. Si ustedes se fijan en el versículo 11, habla de la circuncisión no hecha de mano, sino del corazón, lo cambian por el bautismo en agua, que está hablando de aquí, fuiste bautizados también resucitados con él mediante la fe, sí, que era la promesa de Abraham, toda la descendencia, sí, dice la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros con todo este estudio? Que el bautismo de infantes es un bautismo totalmente bíblico, porque es una señal y sello, ya no la circuncisión literal, sino ahora es una señal que Cristo mismo cambió en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no nos podíamos quedar sin señal y sin sello. Ahora, como lo que dijo mi hermano Eliseo junto con mi hermano Jonathan, en los primeros padres de la iglesia, ellos también afirmaban que los hijos de los creyentes tenían que ser bautizados para distinguirlo de los pueblos paganos, como hoy en día nosotros nos distinguimos de los que no creen en la palabra de Dios, bautizando también a los bebés. Mi hermano Jonathan reafirmó que el bautismo de infantes, señores, está dentro del contexto de las familias que habla el Nuevo Testamento. Fueron bautizados tú y toda la familia, porque el padre de las familias era el que gobernaba toda su casa. Entonces, realmente este es un texto poderoso. Ahora, si vemos el Catecismo Mayor de Westminster, en la página 199, párrafo 702, del libro de las Confesiones de Fe, Néstor Díaz, ¿vale?
Dice así, dice, no, perdón, es en el 198. Dice, ¿a quiénes se debe de administrar el bautismo? Vamos a ver en una de las confesiones de fe. Dice, el bautismo no debe ser administrarse a ninguna persona que está fuera de la iglesia, lo que estaba diciendo yo, y que por lo tanto son extrañas al pacto de la promesa, sino hasta los que profesan la fe en Cristo y la obediencia a Él. Punto número 1 dice aquí, pero los infantes, o sea, los niños, que descendieron de los hogares donde ambos o uno de los padres han profesado su fe en Cristo y obedecían a Él, por este hecho están dentro del pacto y deben bautizarse, señores. Y esto lo marca 1 Corintios 7:14, Hechos capítulo 2, 38, 39, señores. Entonces, ojo con esto. El pacto de Abraham del Antiguo Testamento está vigente en el Nuevo Testamento. Por fe somos justificados. Lo único que cambió fue lo que es la circuncisión con el bautismo, señores, como señal del mismo pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Seguros? ¿Vale? Adelante, hermanos. Así es. Bien, hemos llegado al final. Ahí está la Adi, saludo para Adi, quien hace poco fue operada. Saludos. Esperemos que esté bien el señor. Yo quisiera despedirme mandando un saludo a nuestros fans que siempre están pendientes del canal, aquí del canal del Peso de la Verdad, el señor Arnold Cobardillo, que está pendiente de lo que hacemos nosotros aquí en el canal, también el señor José Cárcamo, el señor Carlos Amaro, ¿qué más? Se me queda otro en el tintero. Bueno, todos ellos, un fuerte saludo, son fan número 1 del canal, siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos aquí. Sisu también está pendiente de lo que nosotros colocamos aquí en el canal. Así que un saludo a todos esos fans. Qué curioso, están todos ellos en la lista negra, qué curioso. Muy buen tema, hermano. La verdad, los felicito, hermano Jonathan Vargas, Eliseo. Y para toda la teleaudiencia, señores, esto del bautismo de infantes es un tema muy importante en las familias, ojo, extensas, en los tiempos bíblicos. Entonces, realmente sacar afuera a los niños, sacan el argumento, ¿no, hermano? Que dicen, es que no está explícitamente que un niño sea bautizado, pues tampoco está explícitamente que un bebé no sea bautizado, lo estamos hablando históricamente sobre la señal, señores, la señal o el sello del pacto que Dios hizo con Abraham, que sigue vigente hoy en el Nuevo Testamento. ¿Unas palabras, Eliseo? Bueno, ahorita sepultamos, enterramos a Néstor Díaz, para que entiendan y puedan utilizar un poco de la comprensión lectora, el poco cerebro que tienen. Porque ahorita en este caso nos dimos cuenta de la redundancia histórica y también de la indubitable evidencia de la verdad acerca del bautismo de infantes. Pero tristemente la cultura y también la teología liberal ha arrasado gravemente a grandes estudios como estos señores, que incluso, para mencionarles a ustedes que la edad posapostólica se sufrió, no solo el evangelio, se sufrió la protección de la verdad. ¿Cuál es la protección de la verdad? No solo es el evangelio, sino también el bautismo. Antes, cuando se bautizaban, no era como público, vamos al lago, vamos al río, vamos a los riachuelos y ahí nos vamos a bautizar. Antes era secreto, prácticamente. Entonces, para que nosotros hoy en día no le coloquemos provecho y también digamos que es falso, es como tirar las escrituras a la basura. Entonces, sean conscientes y si el peso de la verdad gana, ¿qué más da? Es aceptarla, simplemente, así es la verdad y punto. Nos guste o no nos guste. Por eso yo tengo una frase que dice, mis sentimientos no tienen nada que ver con el peso de su verdad, su santa verdad. Amén, por eso. Muy bien, señores, con esto doy lo último. Cuando mi hermano Eliseo, yo, mi hermano Jonathan, nos expresamos que el grupo del peso de la verdad, no es que yo diga que tenga la verdad. El título del peso de la verdad se refiere a que la evidencia y lo que tú presentas, ese es el peso de la verdad. El peso de la verdad se distingue por dar libro, página y autor, como lo hizo también mi hermano Jonathan, hablando de verdades, porque cualquier denominación donde tú te presentes va a decir que tiene la verdad. Cualquier persona hoy en día en las redes sociales te habla solamente al aire, como Néstor Díaz, que no presentó un solo argumento, ¿sí?,
diciendo, no, es que yo estoy diciendo esto porque aquí dice, presentando evidencias, donde realmente solamente están hablando puras falacias de hombres de paja, inventándose su propia teoría y hablando lo que ellos creen, perdón. Entonces, cuando nosotros decimos el peso de la verdad, estamos hablando de la evidencia que presentamos. Ese es el peso de la verdad, señores. Adelante, hermano Jonathan. Muy bien, entonces sería todo. Gracias a toda nuestra teleaudiencia que nos acompañó en esta refutación en estos días. Y saludos nuevamente a Arnold Cobardillo. Le tenemos una sorpresa interesante a Arnold Cobardillo. Ah, sí. Le tenemos una sorpresa interesante. Vas a llorar. Gracias. Muy bien, entonces, que así nos bendiga. Nos vemos. Esto fue el canal del peso de la verdad. Hasta luego, nos vemos. Adi. Cuídate. Chao, chao.